Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a ver el arbolito en este vídeo, el árbol de los injertos, el árbol que injerté hace ya un año, y para que veáis el tamaño que está cogiendo este árbol y la velocidad con la que va creciendo, vamos a compararlo con el que está al lado, ahí lo vamos a ver ya. Este es el que llamábamos el año pasado, para la gente que me sigue desde hace ya tiempo, el árbol de los experimentos, porque este árbol se injertó, se le pusieron varias púas, no pegaron, después le puse, y fue la segunda vez cuando me resultó, que le puse 3 púas de variedad fuerte y 3 púas de variedad A. Casualidad que las púas que me pegaron fueron las 3 que puse de variedad fuerte, o sea, el árbol está injertado a fuerte, es un árbol de variedad fuerte. Se puede apreciar en la hoja. Ahí estamos viendo también algunos pequeños aguacates. Fueron las 3 púas que me pegaron, la de variedad fuerte. La de variedad A se secaron las púas. Yo el patrón no sé cuál es. No sé cuál es. Yo incluso pienso, al secárseme las púas de la variedad A, que incluso puede ser una semilla de hasta un mismo A que saliera ahí. O que se plantó. Este arbolito estaba, pero esto ni se regaba ni nada. Esto en verano pasaba de milagro que no se secara. Antes de sembrar los otros árboles de aguacate. ¿Qué hicimos aquí para la gente, los nuevos suscriptores? Este árbol estaba, pues ahí lo veis, no es un árbol enorme, ni mucho menos, pero ahí veis el tronco. Este árbol tiene años. ¿Lo que es eso? Esto no tenía sistema de riego, ni tenía nada en absoluto. Ahora ya, después de hacerle los injertos, se le puso el sistema de riego y ahora es que se está desarrollando como tiene que ser. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en todos los comentarios de los vídeos. Hay un número de teléfono, me podéis hablar por ahí por WhatsApp para quien tenga algún problema en su cultivo de aguacate. Hago consultas personalizadas, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Tengo 2 videocursos, el más completo es el de nutrición, que es el más que me suele pedir la gente. Y ahí aprenderías todo sobre la nutrición de los árboles de aguacate. Dura casi 4 horas, para quien esté interesado, me habla por ahí por WhatsApp para alguna consulta o alguna cosa. Bueno, seguimos con el vídeo, ahí estamos viendo, tiene frutos, decir que yo... Estoy en una zona en las Islas Canarias, medianías, un poquito alta. La variedad fuerte no se desarrolla tan bien por estas alturas. Por eso el cultivo, los árboles que yo tengo son todos variedad A, porque aguantan un poco más de frío. La variedad fuerte es más de temperaturas más, por ejemplo, por aquí por Canarias, sería de zonas más costeras, de zonas más... pues eso, que no dé tanto el frío. No dé tanto el frío. Es de zonas más costeras. Sin embargo, la variedad A se desarrolla bastante bien. Por aquí por medianías y zonas altas. Sabemos ya que la variedad A aguanta un poquito más de frío. Pero ahí estamos viendo, se desarrolla. Tampoco es que se desarrolle tan mal. Y da sus frutos. ¿Por qué lo digo? No por esto, porque este es el primer año que daría. Tengo un vecino que tiene unas 3 plantas grandes ya de variedad fuerte y pues también le producen. Que no le van a producir tanto como si estuvieran en zona de la costa, obviamente. Pero producen. Por eso también las recomendaciones de ya zona de medianías un poquito altas para polinizar, es más recomendable la variedad bacon o bacon. Variedad bacon o bacon, todavía no sé ni cómo se pronuncia. Creo que es bacon, pero es que se me parece al jamón. Bueno, es más recomendable porque también lo suelen injertar en patrón Orotava y aguantan temperaturas un poquito más frescas, más frías. Entonces es más recomendable en zona de medianías sembrar eso para la polinización con el A. Sabemos que, vamos a decirlo rápido, ya hay varios vídeos sobre esto. Aunque siempre es bueno recordar algunas cosas. Las flores del aguacate, no es que haya macho y hembra. Las flores del aguacate abren por la mañana. Bueno, ahora no sé, depende.
por la mañana abren en un estado, ya sea masculino o femenino, y por la tarde abren en el otro estado. Entonces, hay tipo floral A, tipo floral B. Las del tipo floral A por la mañana abren de una manera. Ahora no recuerdo si era masculino o femenino. Y las del tipo floral B abren de la otra manera, por la mañana. Entonces, por eso tenemos una polinización cruzada y es lo ideal para tus árboles de aguacate. No sé si me he dado a entender, no voy a, porque este vídeo no va de esto, simplemente era un vídeo de... pero podéis buscar ahí polinización, aguacates Canarias, floración... y os van a salir un montón de vídeos hablando de la floración del aguacate y de estas cosas. Tipo floral A, tipo floral B y todo esto. Bueno, pero a lo que vamos. Para que os fijáis que si tenéis un árbol y estáis pensando que no da fruta, es una manera de... Si ya habéis probado a hacer una buena fertilización, un buen abonado durante un año... y se os sigue cayendo la fruta, se os sigue cayendo la flor. Hay muchos comentarios sobre esto. Me dejan aquí en el canal. Se me cae la flor, se me cae la fruta. ¿Qué me recomiendas? Yo lo que recomiendo es, prueba un año. Porque hay gente pues que no le pone nada, piensa que solo es con agua y no, hay que ponerle sus nutrientes al árbol. Pues le pones fertilización, pues ya sea química o mineral, un poco. O aunque sea, si no quieres, aunque sea un poco de estiércol de animal compostado, también le vas poniendo un poco todos los meses de estiércol o cada 2 meses. Y ahí pues va nutrición, también van algo de microorganismos y pues la planta se alimenta un poco de ahí. Si tú la abonas la planta, la fertilizas y te sigue botando la flor, te sigue botando la fruta, pues lo que más te recomiendo es que hagas un injerto. ¿Cómo hago yo el injerto en una planta ya adulta? Cortas el árbol. Yo es lo más que recomiendo. Tengo un vídeo tengo varios vídeos. Podéis ir a lista de reproducción, injertos. Ahí tenéis varios vídeos. Sería un videocurso gratuito de cómo injertar las plantas de aguacate. No tengo todos los injertos, pero tengo este, que es el más común. Yo es el más que recomiendo. El injerto lateral. Para árboles ya pues grandes, adultos, cortamos el árbol, hay que esperar un poco para que salgan esos nuevos brotes, pero tienes un alto porcentaje de que te peguen los injertos, de que salgan los injertos, haciéndolo de esta forma. Cortamos un poco el árbol, como vemos ahí, se cortó el árbol. ¿Qué hicimos? Fue el procedimiento, cortamos el árbol, como si fuéramos a hacer la poda de rejuvenecimiento, algo así, un poquito más atrás. Cortas el árbol, que pueda volver a reventar, pero cortas el árbol. Y después de esos brotes que vuelven a salir del árbol, ahí en esos nuevos brotes es donde vas a hacer el injerto. No en la madera que cortaste, que ya está muy madera, muy tronco, pues muy viejo. No es que sea viejo, pero muy de años, muy duro esa madera. Tiene menos posibilidades de que te pegue que haciéndolo así como te estoy diciendo, cortar. Ahí está el videocurso gratuito, lista de reproducción, injertos, y ahí os sale. Y pones las púas ahí, en esos nuevos brotes. Y en un año tienes un árbol, le va a dar toda la energía que consumen, que tiene esas raíces, porque el sistema radicular lo tiene. Entonces todos esos nutrientes se los va a dar a la púa, a esa púa que le pusimos. Y es que en un año tienes ya un árbol formado, un árbol grande. Depende del tamaño del tronco del árbol. Cuanto más grande es y cuanto más grande es, más raíz tiene, pues más rápido se te van a desarrollar esos injertos. Y fijaros, ahí vemos el tronco, que no tampoco era para nada, era un árbol muy grande, era un arbolito, pero no era un arbolito muy grande. Y fijaros, ya en un año haciendo el injerto de esta manera, como ya tenemos un árbol de un tamaño considerable. Lo vimos, lo estamos viendo en las imágenes, bueno, lo vimos ahora, lo vamos a volver a ver, como ya está más grande que el que tiene al lado, que es el haz. Ya está más grande que el árbol que tiene al lado, que era el haz, porque el sistema radicular le mandó toda la energía a esos nuevos púas, esos nuevos brotes y bueno, así va el árbol injertado. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado y un saludo.